Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Contémosle a nuestros oyentes al oído qué se sabe del estudio de la reforma pensional en la Corte Constitucional. Doctor Fernando, el estudio que pensábamos ya estaba listo para poder la Corte emitir un veredicto respecto a la constitucionalidad o no de la reforma, pues va a tener que esperar unos días más, porque le han pedido al nuevo Procurador General, a Gregorio El Hash, que se pronuncie respecto a la constitucionalidad o no de la reforma pensional. Ya lo había hecho Margarita Cabello antes de salir de la Procuraduría, pero ahora le piden que sea el procurador actual el que entregue ese concepto para poder tramitar. ¿Quién lo pide? La Corte Constitucional le pide al nuevo procurador. Llama la atención porque es que ya hay un concepto de la Procuraduría y es que la Procuraduría no es un individuo, sino una institución. En ese orden de ideas, pues ya debería darse por superado el tema y estamos esperando que nos den el fallo. Pero no es así, doctor Fernando. Entonces, por ahora, habrá que esperar qué se dice sobre la ley 2381 o reforma pensional que fue sancionada el 16 de julio del 2024 y que entra en vigencia el 1 de julio de este año, cuando Colpensiones empieza a trasladar los fondos de ahorro de los pensionados en Colombia. Y aquí, pues, con varios reparos. Entre otros, recuerde usted que no hubo último debate de la reforma pensional en la Cámara de Representantes. Esto fue tan folclórico como lo va a escuchar usted. Simplemente se le ocurrió a alguien de la coalición de gobierno de Gustavo Petro decir que era suficiente con lo que se había debatido en el Senado de la República y que mediante una proposición que todos aprobaran, que todos avalaran, se asumía que ese último debate tendría los mismos efectos para la Cámara de Representantes y se comieron el último debate, no lo hicieron y se aprobó. Pero más allá de eso, doctor Fernando, el significado que tiene la pensión a nivel constitucional es un derecho fundamental humano a nivel internacional que no puede ser tomado por asalto por el gobierno nacional, como lo hicieron en la Argentina y como lo pretende hacer Gustavo Petro. Así que demorará más todavía la decisión de la Corte Constitucional, pero esperamos que sea en contra de la reforma pensional. Bueno, ¿y qué va a pasar con Arias Araña? Alias Araña, recordemos, doctor Fernando, jefe de la guerrilla de las FARC, que fue capturado en Bogotá hace un par de semanas y durante su captura hubo voces como la de Oti Patiño que se opusieron, inclusive dijeron a los hombres del CTI de la Fiscalía que ejecutaban la captura si es que ellos estaban entrampando a alias Araña, jefe de las FARC en el Putumayo, en el Amazonas, en parte de Nariño, hombre que maneja comandos de frontera, como se llama esa facción de los terroristas, con cerca de 1.500 hombres en armas. Pues muy bien, doctor Fernando, están hablando en círculos muy cercanos al mismo gobierno de la posibilidad de que los Estados Unidos abra investigaciones a los que se opusieron a la captura del terrorista alias Araña. Ahora, habrá que ver si Gustavo Petro lo envía en extradición o si decide que como está en un estado avanzado de la negociación, no se lo envía a Estados Unidos. Ese es el gran tema. Creo que no es una buena idea que lo deje aquí, ¿no? Ese es el gran tema. Si los Estados Unidos soportan que un sujeto como Arias Arañas no sea extraditado, en lo que había una perfecta armonía entre el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos a través de la Embajada de los Estados Unidos. Yo recuerdo mis reuniones con Ann Patterson y su gente hablando de las extradiciones y produciendo todas las extradiciones posibles. Qué bueno que los Estados Unidos nos tengan allá guardados los bandidos que azotan a Colombia. Recuerde usted que Gustavo Petro una vez pasó la captura de alias Araña, se manifestó y afirmó que este era un proceso que llevaba un adelanto importante y que en ese orden de ideas no procedía a la captura. Gustavo Petro y sus teorías alrededor de por qué no capturar a los bandidos. Recuerde también que permitieron que hubiera una manifestación de gente que pagaron en buses y que venía desde Nariño, que exigían la liberación del terrorista. Ahora, vamos a ver cómo se va a enfrentar diplomáticamente el tema, porque evidentemente, doctor Fernando, Estados Unidos tiene razones para pedir una extradición por narcotráfico y el gobierno de Colombia no tendría otra opción distinta que entregarlo, so pena de armar otro problema a nivel diplomático con ese país. Y este es más grave que los demás.
Creo que más de grave. lejos, claro, porque se está protegiendo a un narcotraficante que ha cometido delitos contra la salud pública en los Estados Unidos. Bueno, y hablemos al oído de papá Pitufo. Si en Portugal muy hondo y el gobierno de Portugal o las autoridades de Portugal no se pronuncian sobre el derecho de asilo que pueda tener papá Pitufo. Esto, Y pasa el tiempo, ¿no? claro, pasa el tiempo y no, digamos, no pasa nada en el caso de Papá Pitufo. Y es que este es un escándalo que no es de menor importancia. Un reporte el día de ayer, doctor Fernando, reveló cómo se filtró la información, y la pregunta es, ¿dónde se filtró? ¿En el Ministerio de Defensa? ¿En la Policía Nacional? ¿Por qué Papá Pitufo pudo salir del país, escaparse en el 2023 cuando se tenía una muy sólida investigación en su contra? El reportaje sobre lo que ocurrió con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, es uno de los más escalofriantes el día de ayer en la investigación que hizo Noticias Caracol. Hubo una reunión el 10 de octubre del 2023 en el Ministerio de Defensa con el ministro Iván Velázquez, con la coronel Juliet Ruiz y los fiscales del caso, donde se discutió el alcance de la investigación y la seguridad del agente encubierto Álvaro Galvis. La coronel Ruiz aseguró que Pitufo estaba en España, pero la fiscalía presentó pruebas de que aún estaba en Colombia. ¿Se da cuenta usted? ¿Cómo manejaron la información? La fiscalía sabía que estaba en Colombia Papá Pitufo, pero la información que entregaron era de que supuestamente ya estaba en España. Lo cierto, doctor Fernando, es que el llamado, y además no veo por qué, y la verdad es que me extraña, una reunión en el Ministerio de Defensa para definir las líneas de investigación de un tipo criminal como alias Papá Pitufo, buscado por contrabando con más de 30 años en el crimen, y se discutió allí, porque al parecer los informes mencionaban a dos personas de alto nivel del gobierno, Gustavo Petro, con el tema de alias Papá Pitufo. Uno de ellos, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y el otro, el Z1, como le llaman al director de la Policía Nacional, que para aquel momento era el general William René Salamanca. Pues el reporte que hace Noticias Caracol del tema deja entrever que el testigo clave, doctor Fernando, tuvo que exiliarse porque lo iban a matar en Colombia, porque había quedado en evidencia que él era la persona que infiltraba la organización y que los había traicionado. También queda claro en esa investigación que todo este tema de alias Papá Pitufo tuvo consecuencias para que removieran al fiscal que investigaba. Recuerda usted que cuando llegó la nueva fiscal, la candidata de Gustavo Petro que se convirtió en fiscal, la señora Luz Ariana Camargo, removió al fiscal del caso sin explicación ninguna y por eso el caso simplemente perdió fuerza. Y pues terminó Papá Pitufo en Europa, doctor Fernando, pidiendo asilo y Gustavo Petro dando declaraciones contra Papá Pitufo, lo que ha reforzado la defensa para que pueda pedirle a Portugal que le dé el asilo político en ese país. Las amigas de Iván Velázquez en Guatemala. Quien estuvo muy cerca siempre, Iván Velázquez, en Guatemala, primeramente, doctor Fernando, fue Luz Ariana Camargo, que hizo parte de la investigación en la que llamaron la CICIG en Guatemala. ¿Cómo? Y la actual ministra. Y la ministra de Justicia, que también había trabajado con Iván Velázquez. Sí, son. Pero desde luego en Guatemala. Y dejaron el más triste recuerdo en Guatemala. Recuerde Ah, que a Iván Velázquez le buscan para darle captura en Guatemala. de manera que si usted tiene noticias de dónde anda ese prófugo en Guatemala y lo puede llevar allá, lo reciben con mucho gusto. El que fue ministro de Defensa está hace muy poco en Colombia, Ujú. que no hizo nada por la defensa de Colombia, ¿no? Habrá que decirlo. El Bueno, no, ministro más inútil que ha tenido el gobierno en un gobierno de tanta gente inútil. en un gobierno de tanto inútil. Ministro de Defensa, doctor Fernando, que se va después de 31 meses al frente del Ministerio de Defensa, donde dejó en evidencia su incapacidad para entender el asunto de la defensa de Colombia, pero sí dejó temas rodando. Por ejemplo, la expansión de los terroristas de las FARC en todo el país. Recuerde que ya tenemos 4 frentes de las FARC, el de alias Iván Mordisco, el de Walter Mendoza, el de Calarcá, el de alias Iván Márquez. Pero también dejó al ELN repotenciado, al punto que el ELN ha logrado desplazar a 53.000 personas en norte de Santander, en la zona del Catatumbo. Al Clan del Golfo, también empoderado en el departamento del Chocó, donde hacen paros armados cada vez que le vienen gana y nadie hace absolutamente nada. Y sumarle a eso el 74% del territorio nacional bajo el control de bandas criminales, como lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo, más de 800 bandas, y las 253.000 hectáreas de coca en el país. Ese fue el paso del ministro Iván Velázquez
en el gobierno de Gustavo Petro. Que deben estar convertidas en 300.000 hectáreas, como bien lo dijo la senadora Paola Olguín. Las Seguro, claro. 253.000. Claro, porque Claro. el estudio se da no al año presente, sino al año anterior. Entonces, lo que tenemos son datos no del 2024, sino del 2023. Y ya estamos en 2025, así que por ahí habrá pasado las cifras mucho rato. Bueno, eso significa que tenemos más coca, tenemos más cocaína, tenemos más inseguridad. No se le olvide que ese es el combustible que alimenta todas las guerras. A propósito de eso, quien lo dijo fue el presidente Uribe. Y el presidente Uribe sigue cargando a cuestas el fardo de un proceso que le hacen dos bandidos, de Yanira y, Y Monsalve. y Monsalve. Un criminal común, doctor Fernando, un delincuente común, no un paramilitar como lo han pretendido mostrar para poder llegar inclusive a generar esa conexidad inexistente entre el paramilitarismo, el hermano del presidente Uribe y el presidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí unos momentos clave que quiero que refresquemos los colombianos de lo que ha sido la audiencia. Quiero que partamos, Quique, con el momento en el que el abogado del presidente Uribe, el doctor Jaime Granados, reconviene tantas veces a Juan Guillermo Monsalve porque se niega a contestar lo que le preguntan, aun cuando la respuesta tiene que ser sí o no. Veamos el momento, y esto tiene que ver con la audiencia el día viernes en el interrogatorio y contrainterrogatorio a Juan Guillermo Monsalve. Usted le entregó a su pareja, en esa época, la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, el reloj con el que grabó esa reunión del 22 de febrero de 2018, ¿sí o no? Sí, ¿Y es cierto que usted le entregó el reloj a ella, sí o no? En sí. ese día, ¿sí? El 25 me parece, si no estoy mal, de febrero. 25 El de día de la febrero, visita. ok. El día de la visita, que es la referencia de la visita, muy bien. ¿Y usted después supo qué pasó con ese reloj? Yo le di el radicado para que pudieran radicar el reloj en la corte. ¿Y usted por qué sabía ese radicado? Porque la magistrada me dejó el radicado para poder enviar el reloj. Ah, la magistrada sabía que usted tenía reloj. Sí, Ella sabía. Usted se lo dijo. sí, antes de empezar la diligencia. Antes de empezar la diligencia lo dijo y no quedó consignada la diligencia. O sea, cometieron una falsedad en la diligencia, señor Monsalve. Bueno, ¿qué tal el sujeto? Y ese es el testigo contra Álvaro Uribe Vélez. Y es el que ha dejado mucho que pensar alrededor de la dirigencia. Escuchemos y veamos el momento en el que Juan Guillermo Monsalve tenía algún tipo de contacto en conversación con el guardia del IMPEC que lo custodiaba durante la audiencia. Este es uno de los momentos más importantes y que llama la atención del que no hay razones para que el guardia esté chateando en su celular. Están trabajando, están en una diligencia. Y para que Juan Guillermo Monsalve se voltee, le diga alguna cosa y el guardia inmediatamente guarda el celular. Ese es uno de los momentos críticos. El segundo momento, cuando el senador Cepeda aparentemente le hace señas a Deyanira para que responda sobre cuántas veces han tenido un encuentro. En los dedos se ve que primero fueron 3, luego fueron 2, y de esta forma fue que contestó Deyanira. ¿Cuántas reuniones sostuvo con el senador Iván Cepeda? Yo pienso que fueron entre 2 o 3 máximo que yo recuerde. Y también tenemos el momento donde conversa Iván Cepeda con el juez, el abogado, perdón, de Deyanira, el señor Miguel Ángel del Río Malo. Aquí se tapa los labios el senador para evitar pues que se vea qué es lo que le está diciendo al abogado. Y el otro, y el más contundente, doctor Fernando, ocurrió el día viernes y se reveló en medio de la audiencia. Son audiencias muy largas, entonces la gente suele no llevarle el paso al tema. Pero aquí vemos cómo la fiscal del caso, que acusa al presidente Uribe, se para de la silla y aquí vemos cómo ella lanza un papelito que lleva en su celular, lo deja caer adrede en esa silla al lado de uno de los abogados y el abogado termina por recoger el papel. Vea, él sabe qué fue lo que ocurrió allí, coge el papel, lo ve, lo tiene allí en la mano, lo guarda en el bolsillo, ahí lo tiene, con su celular.
y lo termina guardando. ¿Qué decía el papelito que recoge el abogado? ¿Por qué la fiscal tiene que utilizar el medio de un papelito para entregárselo? Yo creo que estas son cuestiones, doctor Fernando, que son de la mayor importancia en medio de este proceso, que valga decirlo. En esta declaración que usted escuchó de Monsalve, Monsalve le había dicho a la juez que él no había entregado el reloj, ni lo mencionó, ni se lo había mencionado a la magistrada auxiliar Sandra Yepes, porque lo había dejado en alguna parte. Pero resulta que en el interrogatorio, como ustedes acaban de escuchar, el abogado Jaime Granado se lo pregunta y él admite que se lo había entregado a la magistrada, que la magistrada estaba enterada de la existencia del famoso reloj espía. Contradicciones todas, doctor Fernando. De hecho, el expresidente Uribe ayer hizo una larga reunión, estaba con la senadora Pablo Holguín, como usted lo escuchó de boca de ella, estaba con Juan Espinal, representante de la Cámara, y conversaron del tema y él hizo una amplia exposición de las mentiras y contradicciones que ha habido a lo largo de este proceso, sobre todo en esta etapa de contrainterrogatorio. Bueno, parece que Piedad Córdoba era bastante riquita, ¿no? Porque no hay que hablar de los muertos, aunque pues, nos pasamos la vida en eso. Piedad Córdoba apareció con unas cabañas que valen como 1.000 millones de pesos cada una, y son 5 cabañas. ¿De dónde tanto dinero? Esta investigación la hizo la periodista colombo-española Salud Hernández. Recuerda usted, hace unos días usted la entrevistó y ella estaba en un lugar, ese lugar era Córdoba, pues lo sabemos ahora porque está aquí la noticia y el reporte que hizo donde descubrió cómo la ex senadora del Partido Liberal, muy cercana a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, al tema monómeros y por supuesto en su momento a las FARC por cuenta de las conversaciones de paz, pues logró obtener 5 cabañas por lo menos, muy lujosas, muy importantes, cada una por un valor superior a los 1.000 millones de pesos en el departamento de Córdoba. Eh, eh, Resulta que, doctor Fernando, la senadora tiene esas 5 cabañas, dicen que son propiedades avaluadas por encima de los 5.000 millones de pesos en Playa Grau se llama, al lado de Punta Bolívar, que quedan ubicadas las cabañas. Em, Nadie da cuenta de dónde o por qué o de dónde sacó la plata Piedad Córdoba para comprar estas cabañas que quedan a 5 kilómetros después de San Antero, en una carretera que está pavimentada y que conduce hacia Coveñas, y que quedan pues allí en Playa Grau, en Punta Bolívar. Em, no han dicho mucho. Salió la hija de Piedad Córdoba a decir que su mamá no pudieron derrotarla o liquidarla. Una palabra utilizó ella en un trino, y que ahora venían pues con estos cuentos, como queriendo decir que esto no es cierto. Pero la verdad es que hay una investigación de por medio que ha hecho la periodista colombo-española Salud Hernández. Bueno, Piedad Córdoba y sus cabañas. Ahora Gustavo Petro propone la legalización de la marihuana, que si se legaliza la marihuana va a disminuir la violencia y que si se disminuye también la persecución contra la coca, porque hay que convertir a la coca en un gran productor de bienes para la medicina y cuentos, cuentos. De todas maneras, justificación de la marihuana y de la cocaína, ¿no? Este fue un trino que lanzó Gustavo Petro durante su visita internacional. Recuerde usted, estaba Petro visitando, no, asistiendo a la posesión del presidente uruguayo, donde resultó Petro hablando de la coca y le está pidiendo a nada más y nada menos que a los países empezar a cambiar su gestión o su forma de ver el tema del narcotráfico. Y hace este trino. Le solicito al Congreso de Colombia legalizar la marihuana y sacar este cultivo de la violencia. Y el cultivo está en la violencia. La prohibición de la marihuana en Colombia solo trae violencia, dice Gustavo Petro. Pero también dice, le solicito a los gobiernos del mundo acabar con la prohibición del uso de la hoja de coca para fines diferentes a la cocaína en Naciones Unidas. Si la hoja de coca se utiliza en abonos, alimentos y otros usos, mejora la política de sustitución de lo ilícito. Es lo que pide el señor Gustavo Petro desde el Uruguay, donde estuvo participando en la posesión de Yamandú Orsi, el presidente que llega y muy cercano, entre otros, a Pepe Mujica. Entonces, pues, doctor Fernando. Presidente de izquierda, ¿no?
Ah, claro, de extrema izquierda, no izquierda, de extrema izquierda, claro. Muy bien. Bueno, eso tenemos. De manera que pendientes de lo que pase, en el caso del presidente Uribe, ¿hay audiencia hoy? Le confirmo, doctor Fernando, no Porque, tengo el dato, sí, pero por- debe seguir audiencia. porque la Corte Suprema de Justicia está interviniendo y está Sí. exigiendo que no se le dé tanta prelación al caso de Uribe. Hágame el favor. Bueno, muy bien. Señores, eso es lo que tenemos para contarles hoy. Y es el anticipo de muchas cosas que les contaremos mañana. A partir de las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La Hora de la Verdad está en redes sociales. Encuéntrenos en Twitter como @Hora de la Verdad. También estamos en Instagram como @La Hora de la Verdad Oficial. Todo nuestro contenido informativo al alcance de sus manos. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.